Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este tiempo. Sus servidores Víctor y Esther Pérez formamos parte de esta comunidad de Alianza Koinonía y es un verdadero gusto, nuevamente les menciono, pues compartir con ustedes. Saben que compartimos temas acerca del matrimonio y vamos a continuar en esta misma temática, y pues en este día tan hermoso que Dios nos regala, pues vamos a darle gracias y vamos a mostrar un corazón lleno de gratitud hacia nuestro Dios, que nos permite nuevamente estar compartiendo con ustedes y a ustedes pues estar disfrutando de toda esta belleza que nos regala la vida, que nos regala la creación por parte de Dios. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos nuevamente respirar el aire, por darnos esta vida el día de hoy. Te pedimos que sea tu Espíritu el que esté con nosotros, acompañándonos, que sea tu Espíritu el que nos ayude, Señor, para este compartir. Queremos presentarte todo lo que hemos de estar mencionando en este programa, para que sea lo que tú quieres, que lo que vamos a compartir nos ayude, Señor, a clarificar nuestras dudas y sobre todo que nos ayude a descubrir tu voluntad en nuestras vidas como matrimonios. Te pedimos especialmente en este día por todos aquellos matrimonios que están viviendo dificultades, por todos aquellos matrimonios que viven problemas en sus vidas, por aquellos matrimonios que quizás estén a punto de separarse, por aquellos que ya están separados y que siguen luchando, Señor, que hay una esperanza aún en su corazón para continuar adelante juntos. Te pedimos por todas aquellas familias que se ven afectadas por estos problemas entre esposos. Te pedimos para que esta Navidad seas tú quien nazca en sus corazones, sea tu amor y tu paz la que reine, Señor, en nuestras vidas como esposos, como matrimonios, como familias, que seas tú quien nazca en nuestras vidas, Señor, en esta Navidad. Te pedimos todo esto por tu Padre bueno, por ese Padre que siempre está lleno de amor para con nosotros. Padre bueno, ayúdanos en nuestras necesidades, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y pues esta mañana vamos a continuar, hermanos, compartiendo con ustedes esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio. Son temas importantes los que hemos estado revisando. Hemos estado en los últimos meses pues considerando con ustedes un curso sobre matrimonio cristiano, natalidad y lo que es la planificación familiar. Le pedimos a Dios que todo esto que estamos compartiendo con ustedes nos ayude en nuestras vidas como matrimonios, como esposos, como papás, para tomar mejores decisiones, pero sobre todo para buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y descubrir ese proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros como matrimonios. Consideramos, queridos hermanos y hermanas, que estos temas realmente yo creo que para muchos de ustedes a lo mejor los han de haber considerado un poquito difíciles de tocar, en muchos momentos a lo mejor hasta polémicos, pero son temas importantes. Bueno, al menos así lo hemos revisado mi esposo y yo, porque rara vez los tocamos, ¿verdad? Como el tema del programa anterior, en los cuales veíamos que si el magisterio de la iglesia podría cambiar esta doctrina que tiene acerca de la moral conyugal, y empezamos a revisar, y creo que muchos de nosotros ignoramos esta materia en sí. Empezamos por eso a través de este curso hablando del matrimonio cristiano, del propósito de Dios al unir una pareja, de la gran responsabilidad que tenemos nosotros los padres, de la crianza de nuestros hijos, del don de la fecundidad, de tantos y tantos temas tan relacionados, ¿verdad? Que yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de tocarlos con esta profundidad,
Decía mi esposo hace un momento, ¿verdad? De que ya llevamos algunos meses tocando esta temática y sí es cierto, no hemos cambiado a otros temas de tipo matrimonial porque consideramos que debemos hablar a profundidad y con seriedad acerca de esta formación en el área sexual de la pareja, de su amor conyugal, cómo debe de ser expresado y sobre todo de la responsabilidad de la fecundidad y del don de tener un hijo. Entonces creo que pocos valoramos la gran dignidad que tiene el ser humano y la importancia de las decisiones que tomamos en muchas ocasiones acerca incluso de la vida de nuestros hijos. Entonces creemos y consideramos que esto es bien importante. Sin embargo, estamos abiertos a sus opiniones y por eso pues en este día les queremos dar nuestros teléfonos. A lo mejor ustedes ya los conocen, pero se los volvemos a repetir. Aquí en Tijuana el 622-8962, desde Estados Unidos gratuito al 866-228-4305 y si nos hablan desde otro lugar de la República Mexicana tenemos un LADA sin costo 01800-788-7606. También pueden comunicarse por los métodos modernos como son el Facebook o la página de Koinonia, koinoniaradio.org o tjcatólico.com. De veras nos daría mucho gusto oír su opinión. A lo mejor ustedes ya estaban enterados de toda esta enseñanza y a lo mejor hasta la han puesto en práctica y han reconocido y buscado la voluntad de Dios en esta área de sus vidas y a lo mejor ustedes que la han vivido pues lo consideran una bendición. Nosotros ya hemos compartido en forma personal que cuando nosotros nos casamos pues nos prepararon en esta área y aparte las circunstancias que hemos vivido también nos han llevado a vivirlas y por lo tanto estamos agradecidos con Dios por las hijas que nos ha dado, por el don de la sexualidad, por el don de la fecundidad, dones preciosos, mis queridos hermanos, pero que también muchos a veces, ¿verdad?, no los tienen y que han tenido que sublimar esa área y a lo mejor vivirla de otra manera, porque ya hemos visto que la fecundidad no solamente se vive en el plano físico, sino también en el plano espiritual y psicológico cuando ayudamos a otros. Entonces, haciendo un recordatorio de lo que vimos en el programa anterior, pues veíamos esta pregunta que nos hacíamos de que si el magisterio podía cambiar su enseñanza acerca de la moral conyugal y veíamos que el magisterio eclesiástico no puede cambiar la doctrina sobre este tema fundamental, aunque los hombres no comprendan su actitud o incluso la rechacen. Veíamos también de que ha habido oposiciones, ha habido quienes dicen que la iglesia no debiera tomar decisiones de este tipo porque no tiene la suficiente autoridad para hacerlo, pero ya veíamos también que, sin embargo, pues la iglesia es nuestra madre y maestra y por eso toma esta autoridad. Y veíamos también que en materia moral, pues la iglesia debe y tiene la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios, cuando vino a salvarnos en todas las áreas en las que el hombre, la mujer están integrados, en el área espiritual, en el área psicológica y también en el área física. Y por lo tanto corresponde al magisterio desempeñar esta gran misión que nuestro Señor le ha dejado, la misión de salvación. Y no podría sanar y salvar al hombre si no lo hiciera así. Es una gran responsabilidad y un papel que la iglesia cumple en nuestras vidas, porque la iglesia debe salvar al hombre entero, incluida su racionalidad, ya que la racionalidad del hombre es una racionalidad llagada, como lo veíamos también, es decir, afectada por la herida del error y la ignorancia. Hablábamos en el programa anterior de cómo el pecado al introducirse en el mundo pues ha hecho que nuestra razón en muchas cuestiones pueda hacerse hacia el lado de la desviación por esta misma llaga que el pecado vino a introducir en nuestra naturaleza humana. Entonces el magisterio devuelve así a la razón práctica su relación originaria con la verdad. Y por eso es que cuando iniciábamos este curso, si muchos de ustedes que nos han acompañado recuerdan, hablábamos del plan original de Dios para el matrimonio y veíamos cómo Dios había diseñado esta relación entre hombre y mujer como una relación íntima y con un propósito de mantenerlos unidos en el amor, pero también
con esa gran capacidad de ser co-creadores con Él, de dar nueva vida a otros seres humanos. Entonces, la gran responsabilidad, ¿verdad?, que tiene la iglesia, de ayudarnos a que si nosotros nos desviamos de esa razón, de ese plan original de Dios, pues nos ayuda nuevamente a retomar el camino. ¿Con cuál proyecto? ¿Con cuál propósito? De llevar al hombre hacia la salvación y hacia la santidad, que es a lo que Dios nos llama. Y de cualquier forma vemos que pues nosotros como seres humanos somos débiles y somos muy dados a buscar nuestro propio beneficio. La iglesia nos está manteniendo en ese camino por el que Dios pues quiere que caminemos nosotros los cristianos. Dios es un Dios de amor y nos llama al servicio, y algo importante que tenemos nosotros como esposos es que somos servidores de nuestros hijos, y desde el mismo momento en que nos abrimos a la vida ya estamos empezando a dar ese servicio que Dios nos pide. Entonces todo esto se mueve a base del amor. La raíz de esto es el amor. Dios es la fuente del amor y nosotros como cristianos debemos mantenernos en ese amor. Los papás, los padres de familia, los esposos, tenemos que ser transmisores de ese amor de Dios. Por lo tanto, entonces es una gran responsabilidad de nuestra parte y tenemos siempre que estar abiertos a las indicaciones que la misma iglesia nos va dando, siempre confiando en que ella es nuestra maestra en materias de fe, en materia de saber y de ir conociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, si queremos ser buenos cristianos, tenemos que mantenernos abiertos a todo esto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Ya nunca terminar, es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar, es darte gracias porque tu amor lo podemos. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther estamos compartiendo con ustedes acerca de estos temas importantes en la vida del matrimonio, y estamos hablando acerca de la moral de la iglesia en cuanto al matrimonio cristiano. Y vemos que por la profunda armonía que existe entre la razón y la fe, los que niegan que el magisterio, al magisterio de la iglesia autoridad para hablar y ordenar autoritativamente en cuestiones de moral natural, en cuanto a lo que es el acto de los esposos, el acto conyugal, sostienen el viejo prejuicio que supone la recíproca exclusión entre la fe y la razón, y de este modo, reducida la competencia del magisterio a la sola fe, la razón debería proceder autónomamente en la elaboración de sus normas. Pero esta presentación de la relación entre razón y fe es falsa y no puede sostenerse católicamente, y esto nos lo ha enseñado Juan Pablo II. Sí, eso nos lo enseñó en la Veritatis Splendor, en el número 36. Y qué importante es esto que acabas de decir, ¿verdad? Muchas veces queremos separar lo que es la fe de la razón y que ambas actúen autónomamente, o sea, por separadas. Y recuerdo, ¿verdad?, que existe un documento de la iglesia donde se habla a profundidad de la relación tan íntima que tienen tanto una cosa como la otra, y cómo deben de ir unidas. Ya veíamos también en el programa anterior, ¿verdad?, que nuestra fe se debe traducir en obras. Entonces nuestra razón debe estar dirigida directamente por nuestra conciencia, y la iglesia nos ayuda de veras a poder normar esa conciencia. Finalmente, porque si bien en la revelación se encuentran normas morales concretas, sin embargo, puede legítimamente presumirse que en ella Dios no nos ha enseñado explícitamente todas las normas morales determinadas, racionalmente cognoscibles, ya que Dios no se sustituye a la casualidad de las personas creadas.
Corresponde pues a quien Dios mismo da la autoridad para hacerlo, es decir, en este caso, al magisterio de la Iglesia, dar las normas puntuales según la necesidad de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aunque muchas normas morales vienen escritas, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, pues habrá situaciones en las cuales a lo mejor ya viviendo propiamente lo que es la vida cotidiana, pues tendrán que surgir esas nuevas normas morales. Entonces Dios ha delegado en alguien o en algo la autoridad para que nos hable acerca de estas normas. En este caso, su Iglesia. Sabemos perfectamente que el mundo va cambiando. Ajá. La historia del ser humano va siendo cambiante constantemente. Cada día se escribe algo de la historia. Cada día vamos enfrentándonos a nuevos descubrimientos de la ciencia y sobre todo esto, de repente vemos que no hay nada escrito. Van siendo cosas nuevas, cosas que van surgiendo por esa misma inteligencia, por esa misma razón del hombre. Pero al respecto, alguien tiene que estar normando. Si nos basáramos solamente a la normatividad que nos pudieran dar los mismos hombres, creo que allí entonces estaríamos perdiendo mucho lo que es el fundamento de nuestra fe. Definitivamente, si solamente nos basamos a la forma de pensar, a lo que el hombre pudiera decir con respecto a un nuevo descubrimiento, entonces pues ahí estaríamos tambaleando, poniendo en juego y en un grave peligro nuestra fe. Por eso entonces la Iglesia tiene esta autoridad. Es nuestra madre y ella se basa en la palabra de Dios misma. Eso no va a cambiar jamás y se hace un análisis muy profundo en cuanto a lo que va surgiendo nuevo y que tenemos que irlo realmente pues revisándolo de una manera muy seria y poder crear esas normas morales con respecto a ella. Así es, por eso la Iglesia también sigue estudiando, reflexionando lo que es la palabra de Dios y hablándonos sobre estos temas, como lo decía hace un momento, ¿verdad? Y lo estamos tocando, pues a veces suceden nuevas situaciones que vemos ahora, ¿verdad? Con lo que se está regulando, por ejemplo, lo de los matrimonios gays, los matrimonios homosexuales, la legalización de la práctica del aborto, que a lo mejor en otro tiempo de la historia no estaban así estas situaciones tan patentes, ¿verdad? Pero que en la actualidad, que las vemos ya más cercanas, pues la Iglesia entonces levanta esa voz, ¿verdad? Para decir, esto no está bien, esto es moralmente ilícito. Entonces, ahí es donde vemos el papel también y la responsabilidad que tiene la Iglesia de hablarnos en concreto sobre algunos asuntos, sobre algunas materias que se están desarrollando, que se están abriendo día a día, así que están sucediendo en nuestro mundo. Un ejemplo podemos verlo, aparte de los que ya he citado, bueno, y yo redondaría un poquito más en la cuestión del aborto, cómo las cámaras legisladoras están haciendo leyes, pero están haciendo leyes de acuerdo a la razón de los hombres, de acuerdo a lo que algunos de ellos piensan que es bueno, pero ¿realmente es bueno acabar con la vida de un inocente? Ya lo vimos que no. De fondo, ya vimos que realmente eso es bueno. Entonces ahí es donde, hermanos, tenemos que detenernos a pensar nosotros. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos exige vivir y defender a la vez con toda la fuerza necesaria? Y tenemos que ir en contra de estas leyes, porque no es correcto. Va a beneficiar a algunos, yo lo diría esto entre comillas, porque a la larga lo que estamos faltando en contra de la ley divina, en contra de la ley natural, nos va a traer consecuencias. Y yo no lo digo por el fin de asustar a quienes lo hayan hecho o lo practiquen, pero sí deberíamos de detenernos un poquito, porque pues la verdad que estamos haciendo un desorden de algo que está establecido. Entonces, de allí partimos, ¿verdad? Y sostenemos que pues la Iglesia tiene esta autoridad para irnos enseñando, para irnos recomendando e indicando por dónde debemos de seguir. Entonces, así pues, la relación entre el magisterio y la conciencia es análoga a la que media entre la luz y los ojos. Nuestros ojos no ven en sí si no hay luz, y nuestra conciencia camina a oscuras sin la guía de una autoridad superior que la forme y la ilumine. Entonces, necesitamos nosotros que alguien nos
nos muestre por dónde hemos de ir caminando. Y en este caso es la iglesia la que nos lo va a ir mostrando. Podrían pensar algunos que la iglesia es retrógrada y se mantiene en conceptos ya viejos, ya antiguos, pero volvemos a insistir, la iglesia se basa en la palabra de Dios. Estamos buscando nosotros seguir y encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar atentos a ello. Entonces la iglesia nos va hablando de la verdad, de la verdadera luz que recibimos de parte de Dios. Entonces por ahí es por donde debemos ir caminando siempre. Por eso, la autoridad de la iglesia que se pronuncia sobre cuestiones morales no menoscaba de ningún modo la libertad de conciencia de los cristianos. No solo porque la libertad de conciencia no es nunca una libertad con respecto a la verdad, sino siempre y solo en la verdad, sino también porque el magisterio no presenta verdades ajenas a la conciencia cristiana, sino que manifiesta las verdades que ya debería poseer, desarrollándolas a partir del acto originario de la fe. Es lo que ya mencionábamos, ¿verdad? El magisterio de la iglesia pues nos va a hablar sobre temas, nos va a hacer que regresemos a lo que es la verdad original en cuestión de nuestra fe. Ya veíamos el plan original de Dios, ¿verdad? Con respecto a la pareja, con respecto al matrimonio cristiano. Entonces, si nosotros nos desviamos de él, ¿qué sucede? La iglesia va a hablar y nos va a querer guiar nuestra conciencia para que volvamos a tomar el rumbo correcto. Las verdades no dejan de ser verdades, aunque nosotros queramos a veces deformarlas, ¿verdad? Y en muchas de las cuestiones queremos ver las mentiras como verdades. Sin embargo, la iglesia nos dice, la verdad es por aquí. Sí, la iglesia es la encargada de que la verdad prevalezca. Y ahí es donde vemos cómo algunas personas, algunos grupos, algunas ideologías están en contra de lo que dice la iglesia. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y entonces empiezan a adjudicarle lo que ya mencionábamos, que la iglesia es antigua, que la iglesia está atorada o se quedó en tiempos pasados, pero esto no tiene vuelta de hoja. Conforme vayamos nosotros avanzando en la historia de la humanidad, en nuevos descubrimientos, se van a seguir presentando cosas nuevas, novedades, pero sobre estas novedades es descubrir qué es lo que Dios quiere sobre ellas. Definitivamente, pues ahí es donde tenemos que mantenernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es la iglesia y somos nosotros los católicos, los cristianos, que necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe, no tambalear en ella, y de esta manera pues iremos realmente haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto es fácil, es sencillo, nada más es cuestión de mantenernos siempre en esa sintonía con Dios. ¿Cómo? Pues a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de leer los documentos que va sacando la iglesia en cuanto a nuevas situaciones, reflexiones que se van presentando. Es un desafío pastoral, y la iglesia lo asume, y todos los días nos está llamando. Hoy podemos decir que nosotros los laicos estamos realmente tomados en cuenta por parte de la iglesia, y nos invita a participar en todo esto. Entonces, pues esa es la invitación y esa es la insistencia, mantenernos en todo esto y descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, en unos momentos continuaremos con esta reflexión. Nos vamos a una pausa y nos vemos en el siguiente segmento. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo.
Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Koinonia Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y nuevamente los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Estamos compartiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en la cabina de Koinonia Radio. Tijuana, los teléfonos son 622-8962. Desde Estados Unidos su llamada no tiene ningún costo, 866-228-4305. Y para aquellos que nos siguen a través de las páginas de internet que son koinoniaradio.org y tjcatólico.com, del resto de la República nos pueden hablar al LADA Nacional 01800 788 7605 06, perdón. Entonces, pues esperamos sus llamadas. Y vemos entonces que el magisterio no presenta verdades ajenas a la conciencia cristiana, sino que manifiesta las verdades que ya debería poseer, desarrollándolas a partir del acto originario de la fe. La Iglesia se pone solo y siempre al servicio de la conciencia, ayudándola a no ser zarandeada aquí y allá por cualquier viento de doctrina según el engaño de los hombres. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Así el cuerpo se va construyendo en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonita lectura, ¿verdad? Donde nos confirma de veras la gran responsabilidad que la Iglesia tiene de ayudarnos a regular nuestra conciencia, y dice que no seamos zarandeados fácilmente por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar, sino más bien nos van a ayudar a ir creciendo hasta alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo mismo. Y pues verdaderamente Dios, en lo que es el magisterio de la Iglesia, en este caso todos aquellos hombres que están apoyándonos, ayudándonos a mantenernos en esa sintonía con Dios a través de la revelación, a través de su palabra, pues nos van presentando toda esta serie de documentos. Nos referimos a los mismos papas,
a los obispos, cardenales, todos aquellos que son hombres y mujeres también estudiosos en cuanto a la doctrina de la Iglesia, y nos van presentando todo esto. Nos dice también Juan Pablo II que el magisterio de la Iglesia ha sido instituido por Cristo, el Señor, para iluminar la conciencia, y que por eso apelar a esta conciencia precisamente para contestar la verdad de cuanto enseña el magisterio comporta el rechazo de la concepción católica del magisterio y de la conciencia moral. El magisterio de la Iglesia ha sido dispuesto por el amor redentor de Cristo para que la Iglesia sea preservada del error y alcance siempre la más profunda y certeramente la verdad que la dignifica. Al equiparar las enseñanzas del magisterio con cualquier otra fuente de conocimiento, por ejemplo, la propia conciencia o la opinión de los teólogos, entonces se banaliza el magisterio y hace inútil el sacrificio redentor de Cristo. Qué importante es esto, ¿verdad?, que acabas de leer. El magisterio de la Iglesia ha sido dispuesto por el amor redentor de Cristo para que la conciencia sea preservada del error y alcance siempre más profunda y certeramente la verdad que la dignifica. Entonces, qué gran misión, ¿verdad?, le ha dejado Jesucristo a la Iglesia para que nos ayude a preservar esa conciencia de los errores que puedan influenciarnos, que puedan afectarnos y entonces querer desviarnos de esa verdad. Y dice también, ¿verdad?, que cometemos un error cuando queremos equipararlo con otras cosas. Las cuestiones que la Iglesia defiende son cuestiones de tipo moral, enseñanzas básicas que ha recibido de parte de Dios a través de la revelación, como ya lo hemos visto, y que no pueden ser cambiadas de ninguna manera. Por lo tanto, no la podemos comparar con otro tipo de cuestiones, por ejemplo, cuestiones de tipo científico o cuestiones en otro tipo de materias. Entonces, queridos hermanos, pues creo que esto es importante, que nosotros estemos conscientes de todo esto. Pablo VI, de su parte, también recuerda reiteradamente en la Humanae Vitae la autoridad con que la Iglesia interviene en el campo de la vida conyugal y sexual de las personas, así como los límites que tiene el magisterio. En cuanto a la autoridad, decía el pontífice: ningún fiel querrá negar que corresponde al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural. Es en efecto incontrovertible que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral, es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la ley natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarnos. Sí, es cierto, Dios ha instituido en nuestros corazones una ley natural, pero también en muchas de las cuestiones pudiéramos nosotros los seres humanos no hacerle caso a nuestra conciencia o a esa ley natural instituida por Dios en nosotros y querernos desviar. Entonces, ¿a quién corresponde volvernos otra vez al camino? A la Iglesia, así lo dice, ¿verdad?, Pablo VI. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre está al pendiente de nuestra salvación. En conformidad con esta, su misión, la Iglesia dio siempre y con más amplitud en los tiempos recientes una doctrina coherente tanto sobre la naturaleza del matrimonio como sobre el recto uso de los derechos conyugales y sobre las obligaciones de los esposos. Todo esto lo toca en la Humanae Vitae. Ya hemos visto, queridos hermanos, que esta encíclica habla a profundidad acerca de lo que es el amor conyugal y que muchos de nosotros los cristianos y sobre todo los católicos debemos estar enterados de lo que ella nos está diciendo, nos está explicando, nos está llevando a meditar. A lo mejor lo maneja todavía con un lenguaje difícil para nosotros poderlo entender, pero por eso es esta serie de programas, para poder nosotros meditar la profundidad y poder entenderla y comprenderla, y sobre todo el gran papel que tiene la Iglesia en ayudarnos a interpretar esta ley que el Señor mismo ha instituido en nuestros corazones, tanto la ley natural como los mandamientos, ¿verdad?, como nos lo acaba de decir Pablo VI. Por eso es importante que nosotros como católicos, como fieles
católicos, procuremos acercarnos al consejo, a la orientación también de un sacerdote o de un consejero, no solamente cuando tengamos problemas. A veces recurrimos a ellos cuando estamos enfrentando dificultades en nuestra vida conyugal, en nuestra vida como esposos, sino más bien siempre preocupándonos también que como papás somos los primeros responsables de educar a nuestros hijos, de formarlos y hacerlos crecer en la fe. Y esto pues nos tiene que conducir a acercarnos a las fuentes que están dispuestas para que nos vayan ayudando a todo esto. Es una gran bendición estos programas de la radio, porque a través de ellos se está realmente alcanzando audiencias que pues son muy grandes y que están escuchando, y que no solamente estamos dando, por ejemplo, este tipo de formación, sino que también se está hablando de otros aspectos de la doctrina católica, de la doctrina cristiana, y que nosotros nos va a ir ayudando en todo esto. Pero vuelvo a lo que iba, es nosotros los papás necesitamos realmente preocuparnos por formarnos y por estar enterados, pero también es importante nuestra propia vida, la vida que vivimos como pareja, como esposos, porque eso es el testimonio personal. Si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando tener un matrimonio en armonía, un matrimonio que esté luchando por mantenerse firme, luchando por encontrarse en el amor primeramente de Dios, en el amor humano también, pues entonces ¿qué vamos a dar a nuestros hijos? A lo que voy es que es bien importante que en el hogar, en casa, que es esa escuela de fe, también nosotros nos preocupemos por tocar este tipo de temas. Nuestros hijos, ya sean hombres o mujeres, van a ir creciendo, van a empezar a tener contacto en su propia educación cotidiana, en las escuelas, con los compañeros, van a empezar a recibir informaciones y formaciones que son muy convenientes, pero algunas de ellas no lo son tanto. Y ahí es donde nosotros como papás tenemos que preocuparnos por ir formando sus conciencias. Somos iglesia también. Ciertamente ahorita estamos hablando de lo que es el magisterio de la iglesia, pero también nosotros formamos parte de esta iglesia, y recibir todas estas reglas, todas estas leyes morales de parte del magisterio, es importante que las conozcamos para ir formando la conciencia también de nuestros hijos. Y conforme ellos vayan creciendo y se acerquen a esa etapa del noviazgo, van a saber cómo actuar, van a saber cómo responder ante determinadas circunstancias. Hoy en día vemos cómo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están viviendo una cultura realmente tremenda, que en vez de llevarnos a la vida, nos va conduciendo a la muerte en cuanto a la vida de fe, pero también a la muerte espiritual, pero también cuántas situaciones tienen que enfrentar cuando se empieza a desarrollar una sexualidad que no está ordenada de acuerdo a lo que Dios nos pide. Entonces necesitamos nosotros como papás también formarnos de esto, formarnos en cuanto a esto y llevar a nuestros hijos. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Gracias porque tu amor lo Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues aquí estamos sus servidores, doctores Víctor y Esther Pérez, tocando este tema acerca de la importancia que tiene el magisterio de la iglesia para ir regulando y normando nuestra conciencia, que en muchas de las ocasiones a través de la influencia de diversas ideologías, no sé, diversas influencias externas, podrían habernoslas deformado o desviado, o a través hasta de las propias circunstancias que uno va viviendo en su vida cotidiana. Y vemos la importancia que tiene, ¿verdad?, la misión que le ha dejado a la iglesia nuestro Señor Jesucristo para
ir encaminándonos hacia la verdad. Y leíamos hace un momento lo que el Papa Pablo VI decía, ¿verdad?, acerca de esta misión que la Iglesia tiene y cómo la Iglesia pues no estará, al menos hasta ahorita, dispuesta a cambiar su doctrina acerca de la sexualidad y de la moralidad conyugal. Y veíamos que también la Iglesia reconoce pues que tiene sus límites, y respecto de los límites debemos decir que el magisterio eclesiástico no puede cambiar la doctrina sobre este tema fundamental, aunque los hombres no comprendan su actitud o la rechacen, como de hecho ha sucedido incluso en el ámbito de los teólogos, que deberían estar al servicio del magisterio. Es que en muchas ocasiones, ¿verdad?, también incluso puede haber personas que no estén de acuerdo, porque como ya veíamos, algunos no están de acuerdo en que la Iglesia nos dé normas de tipo general para todos nosotros los fieles católicos. Sin embargo, la Iglesia dice que la verdad solamente es una. También la Iglesia está dispuesta a convertirse en realmente un signo de contradicción. Y pues yo creo que en muchas de las ocasiones, ¿verdad?, esto lo hemos visto. Defiende su doctrina, defiende la revelación que Dios mismo le ha dado y enfrenta también las consecuencias de esto, y aunque se convierta en un signo de contradicción. Escribía Pablo VI: se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. A decir verdad, la Iglesia no se maravilla de ser, a semejanza de su divino fundador, signo de contradicción, pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no ha sido la autora de estas, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Qué importante, ¿verdad? Él no es el autor de esta doctrina en sí, sino que la misma revelación le ha sido dada a la Iglesia y por lo tanto no puede cambiarla. Ya veíamos que en muchas cuestiones a veces los esposos nos convertimos en árbitros de la vida de nuestros hijos en cuanto a decidir el número de hijos que queremos tener, regulando artificialmente la vida o a veces llevando a la práctica un aborto, tantas cuestiones que estuvimos mirando y que vimos en los cuales nosotros pareciéramos que no estamos de acuerdo con el plan de nuestro Creador y Señor. Sin embargo, la Iglesia no es así. La Iglesia sigue lo que la moral, tanto natural como evangélica, los principios evangélicos que han sido puestos por nuestro Señor, y ella se vuelve depositaria y resguarda todas estas verdades, y entonces acompaña a los hombres para que también los hombres las vivan. La Iglesia efectivamente no puede tener otra actitud para con los hombres que la misma que el Redentor, que la que tuvo nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor y la Iglesia conocen cuáles son nuestras debilidades, y conociéndolas, tiene compasión de las muchedumbres, acoge a los pecadores, pero no puede renunciar a enseñar la ley que en realidad es la propia de una vida humana llevada hasta su verdad originaria y conducida por el Espíritu de Dios. De todo esto nos habla esta encíclica, la Humanae Vitae, en su número 19, que es el que estábamos revisando ahorita, cuando nos dice que la Iglesia nos ayuda nos ayuda siendo una guía para nosotros, porque en muchas de las ocasiones el hombre puede pecar, el hombre se puede desviar, puede renunciar a esa ley que el mismo Dios nos ha enseñado o nos ha dejado, pero la Iglesia es ella, nuestra madre y maestra, para hacernos volver al camino. Lo que enfrentamos muchas veces los seres humanos es la cuestión también de la confianza. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en que lo que la Iglesia nos dice es la verdad? Yo creo que muchas veces sí, pero luego también vemos las realidades, las circunstancias que estamos viviendo. Pero de alguna manera nosotros también como cristianos debemos confiar en que lo que Dios nos va pidiendo en nuestras vidas es lo mejor para nosotros mismos, y allí es donde tenemos que empezar a actuar en lo que es la vida de fe. Ahorita leíamos en el semanario Presencia, ¿verdad?, un artículo que nos habla en cuanto el artículo se llama México, católicos y felices,
no obstante a las contradicciones. Y yo quisiera creer que realmente es así, ¿verdad? Que de veras los católicos en México pues estamos felices, aún a pesar de todas las contradicciones. Yo quisiera decirles, queridos hermanos, que no dejen de escuchar nuestro programa si de veras les ha interesado este tema de la sexualidad y moral conyugal, porque todavía no es todo. Hoy hemos estado tocando a profundidad la importancia que tiene el magisterio de la Iglesia en nuestras vidas, ayudándonos, apoyándonos, guiándonos hacia esa verdad que el mismo Señor nos dejó. Pero todavía tenemos que revisar muchos mitos y falacias que se manejan en el mundo y que hay que descubrirlo. Ya veíamos que la Iglesia juega este papel tan importante de dar luz a nuestros ojos, y hacían un comparativo, ¿verdad? Donde nuestros ojos no pueden ver si hay oscuridad. Necesitamos un cierto tiempo para ir adaptándonos a esa oscuridad, y en muchas de las ocasiones a lo mejor hasta pudiera ir sucediendo esto en nuestras vidas, que vemos por nosotros mismos a través de esa oscuridad, pero la Iglesia nos ilumina el camino. Pero todavía tenemos que ver también los problemas que enfrenta la familia. Cuando mencionabas ahorita este artículo, yo lo leía, y en muchas de las cuestiones, pues yo quisiera creer que realmente los católicos somos felices de que se nos vaya guiando hacia esa luz, porque sí es cierto, tenemos que enfrentar en muchas cuestiones un mundo de contradicciones, y en muchas de las ocasiones somos criticados, y como decías en los segmentos anteriores, se nos dice que no vivimos a lo mejor adecuados a la época que estamos viviendo. Sin embargo, vemos que la verdad de nuestro Señor es única, y dice aquí que muchos de nosotros somos felices por poner y llevar a la práctica nuestra fe católica. Yo creo que muchos de nosotros, si pudiéramos conseguirnos este artículo, nos interesaría ver, y en algunos momentos nos daríamos cuenta si realmente estamos a gusto con nuestra fe, porque de veras ella nos va guiando y va siendo una luz en nuestro caminar. Ojalá de veras, como dice aquí, creer en México es creer de veras en lo que Dios quiere, y sobre todo creer que su voluntad es la que debe de regular nuestras vidas, es la que debe de ir guiando tanto a nosotros como personas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestros grupos en los cuales con nosotros convivimos, porque eso sería muy importante y haría más fácil para nosotros aceptar la voluntad de Dios. La vida de la familia, la vida del matrimonio no es fácil, como lo vamos a ver en los próximos programas, porque muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor, muchas tensiones nos rodean, muchas contradicciones. Sin embargo, Dios nos da su ayuda y su apoyo a través de la luz de su Espíritu Santo. Entonces es importante mantenernos firmes en todo esto y tener la plena convicción de que a quien estamos siguiendo es realmente a la verdad, y que Él, en su infinito amor, nos va a dar la fuerza necesaria para seguir caminando y defendiendo nuestra fe. Damos gracias, hermanos, en este día por sintonizarnos, por estarnos siguiendo en estos programas. Los invitamos para que sigan adelante, y pues estamos en vísperas de Navidad. Les deseamos que pasen una muy feliz Navidad, realmente con aquellos que ustedes aman, y sobre todo, pues no descubriendo, sino viviendo lo que es la Navidad realmente. El amor de Cristo que nace en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Les deseamos lo mejor, Víctor y Esther Pérez y la comunidad Koinonia. Dios les bendiga. Camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, y contigo caminar.